Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y como te decimos siempre, relájate porque este es el momento en el que podemos todos aprender a cuidarnos más y mejor de la mano de los mejores profesionales. Hoy vamos a estar hablando de varias enfermedades. Por un lado, pie diabético, una patología que es mucho más frecuente de lo que vos podés creer. También de neumonía, sus causas, sus tratamientos, cómo afectan sobre todo, por ejemplo, a los adultos mayores. Y también de un mal de nuestros tiempos, de estos tiempos complicados. El estrés y cómo el estrés puede derivar muchas veces en la depresión. Quédate ahí que tenemos todo esto y mucho más hoy en Tesis de Salud. Bueno, son temas muy de nuestro momento, ¿no? Sobre todo en el país, porque la coyuntura política y económica nos está llevando a estar muy, pero muy estresados. Vamos a hablar de estrés, vamos a hablar también de depresión. Estamos con el doctor Luis Oscar Grach, médico psicoanalista, bueno, psicoanalista en realidad. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ¿nos influye en esto, en cuánto nivel de estrés tenemos, lo que está pasando, por ejemplo, en el país, la convulsión política y los problemas económicos? Sí, por supuesto que sí. Digamos, el estrés es una reacción natural de defensa que tiene el ser humano para preservar la vida. En la época de la prehistoria, el ser humano tenía que salir a cazar. Cuando tenía que salir a cazar para su subsistencia, tenía dos posibilidades. O confrontaba con el animal, tenía que pelear, o tenía que huir si sentía que sus fuerzas no alcanzaban como para doblegar al animal y poder cazarlo. Eso instauró en el organismo humano un mecanismo de defensa que es el estrés, es un mecanismo natural fisiológico para preservarse, siempre y cuando el estrés sea de cierto nivel. Es decir, hay cierto grado de estrés que es hasta bueno, hasta positivo. Es recomendable, sí, por supuesto. Cuando un adolescente, digamos, cuando una persona va a esquiar en la nieve y enfrenta la pendiente, también tiene una situación de estrés, sí. Y superar ese estrés es placentero. Un adolescente cuando tiene que besar por primera vez a una chica también tiene una situación de estrés y superar ese estrés es placentero. Eso se llama eustrés. Ahora, cuando el estrés se prolonga durante mucho tiempo, cuando una persona está sometida a un estrés crónico, si yo estoy amenazado de muerte, si de pronto estoy privado de mis necesidades básicas, si siento que mi vida corre peligro crónicamente, ya no estamos hablando de eustrés, sino que hablamos de distrés. Ajá. Este concepto lo trajo, digamos así, un médico que se llamaba Hans Selye en el año 1930. Él descubrió y escribió un artículo que se llamaba El síndrome de estar enfermo. Él descubrió que todos los pacientes, tuviesen la enfermedad que tuviesen, tenían una patología común, que era abatimiento, depresión, decaimiento, y allí él se dio cuenta que esa sintomatología en común en el síndrome de estar enfermo de cualquier enfermedad es el estrés. O sea que nos estresamos en la vida cotidiana y tenemos lo que se llama un estrés rutinario. ¿Qué quiere decir? Manejar el centro, el trabajo. Hay grados de estrés mucho mayores. Por ejemplo, si uno está enfrentando una situación de divorcio, si uno se queda sin trabajo, si uno siente que está amenazado su subsistencia desde el punto de vista económico, lo que vos decías, una problemática de actualidad, ya el estrés es mucho más intenso y por supuesto hay una escala de estrés. Digamos, hay situaciones donde la muerte de un hijo es una situación de estrés tremenda, el divorcio, la jubilación, el nacimiento de un primer hijo es una situación de estrés, es un cambio brutal en la vida, pero que de alguna manera, si el ser humano lo puede manejar, eso es normal, se llama eustrés y es una situación natural, a diferencia de la depresión. ¿Por qué hay personas que pueden manejar una situación de estrés mejor que otras, ¿no? Ante quizás el mismo estímulo, el mismo conflicto, hay personas que lo llevan bien y otras no tanto. Es excelente tu pregunta porque vos estás estableciendo una diferencia entre lo que nosotros llamamos la realidad psíquica y la realidad material. Una cosa es lo que pasa en la realidad material y otra cosa es cómo lo procesa cada uno. Hay personas que tienen una predisposición a la ansiedad, a los trastornos de ansiedad, frente a las cuales un suceso mínimo desencadena en ellos una crisis de ansiedad enorme, un estrés enorme. Y hay personalidades que sobrellevan mucho mejor
las situaciones de ansiedad y lo saben manejar mejor. O sea que allí lo que hay que tomar en cuenta no es solamente lo que sucede en el mundo externo, cosa que no dejamos de lado, por supuesto, no es lo mismo tener trabajo que no tener trabajo, estar sano o que estar enfermo, pero lo más importante es cómo lo procesa cada uno, y ahí está la gran diferencia que vos establecías entre por qué una persona lo vive de una manera y otra persona lo vive de otra manera. ¿A veces el estrés puede tener consecuencias físicas o síntomas físicos? Por supuesto que sí. El estrés, digamos, el estrés implica, hay un circuito, digamos, orgánico, que consiste en lo siguiente: frente a una situación de amenaza real, externa o una fantasía de amenaza, hay un área del cerebro que se llama hipotálamo que hace una descarga hacia la hipófisis. La hipófisis segrega una hormona o estimula la secreción de una hormona que se llama adenocorticotrofina, que estimula la glándula suprarrenal, que es una glándula que está por encima del riñón, y esta glándula segrega adrenalina y cortisol. La adrenalina tiene efectos biológicos que nos prepara tanto para la pelea o para la huida. ¿Qué nos da? Nos da un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, un incremento de la tensión muscular y una secreción de cortisol, lo cual aumenta la glucosa en sangre, porque si yo voy a necesitar correr, pelear, voy a necesitar combustible y energía, que es la glucosa. Si el estrés es crónico, esa hipersecreción de glucosa y de adrenalina van produciendo un deterioro físico, y entonces un sujeto empieza a tener distrés, empieza a estar irritable, tiene trastornos del sueño, o tiene hipersomnia o insomnio, tiene trastornos en la alimentación, tiene irritabilidad, tiene una pérdida del interés en la vida sexual, hay una cantidad de... Sí, y algunos síntomas más físicos también, hay gente que se brota, ¿no? Por supuesto, porque hay una descarga brutal de adrenalina. El ejemplo típico, digamos, sería algo así como la sintomatología parecida a lo que es el ataque de pánico. La crisis panicosa también tiene que ver con una brusca irrupción la intrusión de una idea que genera estrés en el sujeto porque tiene miedo a morirse o miedo a volverse loco, y tiene todo este cortejo sintomático de aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, lo cual le incentiva a él la sensación panicosa de que se va a morir o que algo físico le va a pasar. Pero el estrés crónico es lesivo para la salud, y uno de los síntomas típicos o uno de los cuadros típicos que padece la gente que tiene estrés crónico es depresión. La depresión suele ser una consecuencia del estrés crónico. ¿Cómo detectás la depresión, ¿no? ¿Cómo se diferencia la depresión como patología de, bueno, hoy estoy, como lo usamos a veces vulgarmente, estoy un poco deprimido, no tengo ánimo? Es muy buena tu planteo, porque allí estás estableciendo una diferencia entre la tristeza y la depresión. La tristeza es normal. Es normal que estemos tristes por diferentes circunstancias de la vida. Perdió mi equipo de fútbol, jugué mal al tenis, me pasan cosas que me ponen triste. Nadie tiene un estado anímico constante. Pero una cosa es la tristeza, que es normal, y otra cosa es tener un estado de tristeza crónica que lleva a la depresión. La depresión tiene cierta sintomatología, fundamentalmente irritabilidad, trastornos del sueño, inapetencia o un hambre descontrolado, angustia, sensación de culpa, sensación de fracaso, colapso en la autoestima, y fundamentalmente lo más grave de la depresión es la desesperanza. El sujeto que está deprimido lo que siente es que su vida va a ser siempre igual, que no va a haber cambios. O sea, no es que nosotros vulgarmente decimos que parece, digamos, que una persona que está deprimida, su vida carece de sentido. No, es al revés, está llena de sentido. Está tan llena de sentido que tiene la sensación de que ya sabe y puede anticipar que lo que le espera siempre va a ser malo. Qué o sea, eso genera un pesimismo crónico, y obviamente hay una diferencia entre las alteraciones del estado de ánimo donde una persona está triste, de que una persona tenga una depresión, porque eso ya es una enfermedad y requiere tratamiento. Y dentro de la depresión hay diferentes tipos de depresiones. Tenés la distimia, que es una depresión leve que cursa durante años, un par de años, y muchas veces las personas no se dan cuenta. Sienten que es una manera de vivir, que no se puede ser feliz, que bueno, no se puede tener todo en la vida. La otra es la ciclotimia, donde hay variaciones del estado de ánimo. Tenemos un cuadro más grave que es la enfermedad bipolar, la antigua llamada enfermedad maníaco-depresiva.
Tenemos las depresiones estacionales. Por ejemplo, en el invierno, la falta de luz y de sol genera mucha gente que es muy sensible a la cuestión meteorológica, una depresión estacional. Y, por supuesto, una persona que está deprimida, el grado más patológico de la depresión va acompañado de ideación suicida. Eso requiere tratamiento médico, consulta médica, porque es un cuadro severo que hay que tomar en cuenta y no es, digamos... Sí, no dejarlo pasar, no, por se puede dejar pasar eso. Sí, lo importante es dejarse ayudar, ¿no? En todos estos casos, y muchas veces la ayuda del entorno, porque a veces la persona víctima de este problema no lo puede reconocer. El entorno con el paciente deprimido muchas veces es injusto porque dice, no, Juan no quiere hacer tal cosa, no puede. Si pudiera, lo haría. No es que no se levanta de la cama porque no quiere, sino que no puede, sino que su vida carece de sentido, perdió la sensación de placer. Eso se llama anedonia o hipoedonia. Una persona deja de sentir placer por la vida o por las cosas que antes le daban placer. Antes le daba placer jugar al fútbol con los amigos el fin de semana y empezó a quedarse retraído, aislado socialmente, no llama, está esperando que lo llamen, no se baña, no se cambia. Todos estos síntomas son síntomas de depresión y que la familia tiene que tomar conciencia de que este es un cuadro que no depende de la voluntad del sujeto, sino que se le impone eso más allá de su voluntad. Es una enfermedad. Luis, muy interesante. Yo me quedé con muchas preguntas, muchas ganas de seguir charlando, así que te comprometemos a que vuelvas a Tesis en otro momento para seguir profundizando sobre estos temas. Con todo gusto, va a ser un gusto. Gracias por la invitación. Vamos a ocuparnos ahora en Tesis de la neumonía y para eso hemos convocado a Andrés Bertorello, el doctor es presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Gracias por estar acá con nosotros. Arrancamos por definir esta patología. ¿Qué es la neumonía? La neumonía es la infección aguda del parénquima pulmonar que se caracteriza por presentarse clínicamente por un cuadro de fiebre, tos, que puede ser seca con expectoración, una puntada de costado cuando hay una afectación de la pleura, que es lo que recubre el pulmón, y el paciente tiene variados grados de disnea, que es la falta de aire, y tos. Básicamente esos son los síntomas. Esos son los síntomas y la presentación clínica. En un tiempo había una diferenciación entre lo que era la neumonía típica de la neumonía atípica. La neumonía típica es la que yo dije, fiebre, tos, expectoración, puntada de costado, una imagen radiológica y un aumento de los glóbulos blancos en el laboratorio. Y la neumonía atípica, que no era la típica, era aquella que tenía mayor presencia de síntomas generales como cefalea, cansancio, astenia, dinamia. Con el tiempo es como que quedó medio en desuso esa diferenciación y la neumonía es algo frecuente que se da en una población de pacientes que por ahí tienen alguna afección respiratoria y generalmente ocurre en las épocas de temporada alta respiratoria, que es a partir del otoño, y llega hasta octubre. Pero hay pacientes que tienen comorbilidades, diabéticos, etilistas, trasplantados, inmunodeficiencias como el HIV, que la neumonía puede aparecer en cualquier parte del año. ¿Con qué síntomas nos preocupamos si vamos al médico? Muchas veces cuando los pacientes llaman a los sistemas de emergencia surgen dudas porque los diagnósticos son bronquitis, bronconeumonía, bronquiolitis, neumonía. Entonces, es que son síntomas comunes. Es un cuadro a varias, en el cual uno tiene que traducirlo clínicamente en el examen físico y con una placa de tórax, una radiografía de tórax. O sea, un neumonólogo avesado, un clínico o un pediatra puede reconocer una neumonía con el examen físico, porque hay una serie de elementos que orientan el cuadro y uno lo corrobora con la auscultación, con la percusión, con la palpación, y luego lo completamos con la placa de tórax. Claro, pero o sea, si viene el servicio de emergencia a casa es puedo difícil. Diagnosticar una neumonía sin tener una placa de tórax. Claro, bueno, porque sos especialista, pero si no a veces se presta a confusiones. Por ahí vienen los pacientes. ¿No? Tuve una neumonía, en realidad capaz que tuvo una bronquitis o es un asmático reagudizado que no tuvo una neumonía. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre una bronquitis, bronquiolitis y la neumonía? La neumonía requiere tener una expresión radiológica, es decir, uno va a ver una opacidad, que es lo que los pacientes le llaman una mancha en el pulmón, que ocupa una parte del pulmón, en el cual por ahí hay un broncograma aéreo, que es una línea de aire que comunica al bronquio, y
En ese lugar uno ausculta al paciente y tiene una disminución de la entrada de aire con ruidos agregados. En el contexto le saco sangre y tiene glóbulos blancos aumentados y tiene una expectoración verdosa, uno supone que tiene una neumonía. Bueno, ¿y cómo se trata particularmente la neumonía, y a diferencia de una bronquitis, por ejemplo? La neumonía se debe tratar, primero se debe hacer un diagnóstico correcto, segundo se indica el tratamiento, que se ve con antibióticos, teniendo en cuenta el rango de pacientes, pacientes por encima de 65 años, por debajo de 65 años, uno debe cubrir en esa población cuál es el germen más frecuente, que es el neumococo. Entonces le da amoxicilina, que es un antibiótico de amplio espectro, un derivado de la penicilina, le da un tratamiento que en un tiempo eran 14 días, se fue modificando, le daríamos 7 días de antibióticos. Hay pacientes que son de más riesgo, un diabético, un etilista, uno le puede dar un antibiótico como la amoxiclavulánico, que es una ampliación de la amoxicilina, y la cobertura también no menos de 7 días. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de una neumonía? Las complicaciones de una neumonía, hay un score que se llama CRB65, en el cual vemos el estado de conciencia del paciente, vemos el ritmo de la frecuencia respiratoria, vemos la presión arterial y vemos la edad más de 65 años. Son factores que cuando están alterados y dan un valor por encima de 3, uno dice es un paciente que puede llegar a complicarse. ¿Qué complicación sería? La insuficiencia respiratoria, en el cual el paciente requiera oxígeno para tratar de mantener su equilibrio homeostático de los gases en sangre, porque la neumonía tiene un compromiso en un paciente, pónganle un asmático, un EPOC, que tiene ya una reserva funcional, en el caso de los EPOC disminuida, una neumonía lo puede complicar. ¿Y en los adultos mayores? Los adultos mayores, por ahí, un criterio de internación son los pacientes que viven solos, que tienen una alteración del estado de conciencia, es mejor internarlos, colocar un antibiótico por vía endovenosa y mejorarlos, que se mantengan afebriles, y ahí planeamos la externación del paciente. Bien. ¿Cómo se previene una neumonía? ¿Hay formas de prevenirla? Muchas veces la gente tiene el concepto de que si tomo frío me puedo tomar una neumonía. Como que abrigándose ya... Uno lo que tiene que tener en cuenta es, sobre todo las mujeres que tienen el pelo largo, salir a la mañana con el pelo seco, no bañarse por la noche. O sea, esto es real. Si tomo frío me puedo agarrar la neumonía. Es decir, yo tengo una hija de 8 años y se baña a la noche, no se baña a la mañana cuando sale el colegio a las 7:30 de la mañana. La otra es la inmunización, o sea, se le debe dar a los mayores de 75 años la vacuna de la gripe y se debe dar la vacuna del neumococo, que es una vacuna para la neumonía, que hay de 2 tipos, con lo cual aumenta la protección frente a la neumonía. ¿Para los chicos es frecuente la neumonía en niños? En algunos chicos sí, es frecuente la neumonía. Por ahí los chicos cuando son lactantes o en las primeras épocas de la vida hacen bronquiolitis, que son cuadros respiratorios pero virales, en los cuales los pacientes sufren cuadros respiratorios, que en algunos casos los confunden con neumonía, pero no está descartado, puede aparecer una neumonía en los chicos. Bueno, lo importante entonces es la prevención y la consulta temprana y no automedicarse, porque podemos enmascarar síntomas y complicar el diagnóstico. Por supuesto, y otro factor es dejar de fumar. De fumar, que lleva mucha patología obstructiva crónica respiratoria y favorece esto. Bien, doctor, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. La doctora Sofía Carlucci es médica traumatóloga, es especialista en problemas en el pie y tobillo, ¿no? Sí. Bien, y nos vamos a estar dedicando al pie diabético. Para mí es una patología bastante desconocida, así que un mundo en el que me voy a meter junto con vos, Sofía. ¿Qué es el pie diabético? ¿Cómo se define? Bueno, no es tan infrecuente como uno piensa, porque la diabetes es una enfermedad que cada vez que está creciendo más en el mundo y cada vez va a haber más diabéticos, lamentablemente, por los cambios en el estilo de vida y todo. El pie diabético es la afección del pie por consecuencia de lo que hace la diabetes. La diabetes aumenta los niveles de glucosa porque no los puede bajar, ya sea porque déficit de insulina o porque la insulina no funciona correctamente. Entonces esas moléculas de glucosa que andan dando vueltas, que es la famosa glucemia, hacen que los pequeños nervios y los pequeños vasitos sanguíneos se vayan rompiendo. ¿Y dónde están los pequeños vasitos más chiquititos y los pequeños nervios? A nivel de los pies, porque es lo que está más lejos del corazón, en los riñones, por eso muchos pacientes terminan en diálisis, y por ejemplo también en los ojos, y por eso muchos pacientes tienen lo que se llama retinopatía diabética y pierden visión. ¿Cuáles son los síntomas? En realidad, los síntomas que preceden a las complicaciones del pie diabético son básicamente la pérdida de sensibilidad en el pie por esta neuropatía diabética, que la neuropatía en general se manifiesta por la pérdida de sensibilidad.
A veces por el aumento del dolor, pero es muy raro y lo que más pasa es la pérdida de sensibilidad. Al perder la sensibilidad uno pierde la sensación de protección. Entonces uno se lastima el pie, se hace un callito o una ampollita, no se da cuenta, pasa inadvertida y esa lesión sigue progresando. Con lo cual, si esa ulcerita se hace cada vez más grande, sumado a esa pérdida sanguínea por la microangiopatía, es difícil que el cuerpo pueda defenderse y sanarla. Ajá. Entonces es un círculo vicioso. No siento, me lastimo, no me curo. Claro, y se va agrandando, la lesión. Exacto. ¿Todo diabético tiene un pie diabético? No. Ajá. Todo diabético mal controlado puede llegar a tener un pie diabético. Okay. Cuanto más mal controlado esté, más riesgo tiene de poder ulcerarse los pies. Con lo cual estamos muy enfocados en la prevención, ya sea de su diabetes en general como de su cuidado de los pies. ¿Cuáles son las medidas preventivas que hay que tomar? Con respecto a la diabetes, ese tema del diabetólogo, que nosotros también insistimos en las consultas, pero lo dejo de lado, focalizándonos en el pie, nosotros damos hincapié en que tiene que revisarse los pies a diario todos los días. Como uno no tiene sensación en el pie, claro, las manos, los ojos son nuestros nervios, entonces mirarse la planta de los pies, si uno no llega porque discapacidad o por sí, sobrepeso, a mirarse los pies, usar un espejo o que algún familiar le revise los pies o le tome una foto. Lo segundo es la higiene, ¿sí? Todos los días lavarse los pies entre los dedos y luego secarlos bien. Tener cuidado que el agua no esté muy caliente ni muy fría. El mismo cuidado que cuando uno mete el bebé en una bañadera, claro, meter los pies. Por otra parte, humectar los pies. La pérdida de estos nerviecitos también hacen que los pies suden menos y al sudar menos se forman estas callosidades que luego son como piedritas en el zapato y pueden ulcerar. Entonces, humectar, ir al podólogo, cortarse adecuadamente las uñas, ¿sí? Que no se encarnen, que sean rectas. Y bueno, básicamente eso. ¿Qué parte del pie pierde sensibilidad? ¿Es todo el pie? Ajá. Sí, a medida que aumenta el nivel de neuropatía podemos perder sensibilidad hasta en la pierna. ¿Y se puede llegar a dificultar caminar? Sí, muchos pacientes pueden tener dificultad para la marcha por el tema propioceptivo y pérdida de equilibrio, pero el mayor síntoma que me parece más temprano es la pérdida de sensibilidad, más que la motriz. ¿Y qué tratamientos tenemos para el pie diabético? Bueno, el primer tratamiento es la prevención. El segundo tratamiento, una vez que ya lamentablemente tenemos una úlcera o tenemos alguna complicación de esto, es el tratamiento de la úlcera, que cada una de estas apariciones tiene su tratamiento en base a si tenemos una lesión que está infectada o que está comprometida su vasculatura. Entonces siempre se enfoca en un equipo multidisciplinario. Hay que verlo con un infectólogo, ver si hay que tomar una biopsia, verlo con un dermatólogo también como para ver si necesita algún tipo de curación avanzada, o un traumatólogo para ver si hay que hacer una resección ósea o una alineación. Es muy amplio el tema, todos los pacientes son muy diferentes y pueden llegar desde muy chiquitito hasta muy grave, que te pueda terminar lamentablemente en una amputación. Entonces, como tratamiento, mejor es la prevención. Claro, ¿esto se puede dar a cualquier edad? Sí, es raro en las pacientes jóvenes porque cuanto más años de diabetes, más riesgo tenemos de ulceración. Y es más frecuente en la diabetes tipo 2 porque la gente es más grande, y la diabetes tipo 2 se manifiesta en gente adulta. En la diabetes tipo 1 también, pero no tanto en los chicos, sino en pacientes que tuvieron muchos años de diabetes. Una vez que se pierde la sensibilidad, ¿se puede recuperar? ¿Y cómo es esa vuelta atrás si la hay? No, generalmente es muy difícil recuperar la sensibilidad. Existen algunas drogas que mejoran la neuropatía, pero ya la neuropatía instaurada hay que tenerla presente como que ya está presente y no existe nada que pueda revertirla en su totalidad. Bueno, entonces hay que ser, teniendo esto en cuenta, más aún mucho hincapié en la prevención, ¿no? Hincapié en el cuidado, en el calzado, en la actividad. Gracias, Sofía. Hemos aprendido un montón sobre el pie diabético. Gracias por haber venido aquí a Tesis.
Y hasta aquí llegamos, el momento de la despedida. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, por acompañarnos siempre y nos reencontramos la próxima semana para seguir cuidándonos en Tesis de Salud.